Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cambiar hacia Bien acá en Smart Coach. Hoy día con Francisco Camacho, psicólogo organizacional y director en la empresa Move, consultoría, capacitación y todo lo demás. Francisco, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Francisco, me gustaría que conversemos sobre el tema de hábitos, Perfecto. cambio, comportamiento, o sea, de seres humanos, ¿no? Así es. Yo soy un convencido en lo personal de que los resultados son siempre fruto del hábito, para bien o para mal. Y una de las cosas que he visto, sobre todo en los últimos años, he crecido mucho en redes sociales, etcétera, son esta lógica de los desafíos para instalar hábitos, ¿no? Desafío de 20 días, de 30 días, de 60 días, de 90 días, de lo que tú quieras. ¿Cómo se construye un hábito? Bueno, es interesante que partas diciendo eso porque efectivamente hay algunas charlas TED que hablan de 21 días, otros que hablan de 60 días, pero fíjate que lo que se está hablando hoy mucho más tiene que ver con que la repetición no necesariamente te genera un hábito. Por ejemplo, yo tenía un amigo que la mamá religiosamente lo obligaba a todos los días a estudiar piano y el día que se fue de la casa nunca más tocó piano en su vida, porque le cargaba, justamente. Yeah. Entonces, si bien la repetición tiene harto que ver con el hábito, muchas veces es mucho más importante la emoción que se genera cuando tú realizas consistentemente una acción. Ok, entonces, te interrumpo ahí. Entonces, si yo repito algo, tengo más probabilidad, supongo, corrígeme si no, de desarrollar la competencia en eso. Exacto. ¿Sí? O sea, este cabro seguramente tocaba bien piano. Sí, ¿Sí? efectivamente. Sin embargo, el hábito requiere entonces este componente de gusto, ¿no? Emocional, de que se siente rico, supongo yo, ¿no? Exactamente, que tiene que ver con cómo me siento cuando realizo dicha acción y cómo la significo, finalmente. ¿Y cómo lo hacemos con algunos hábitos que no son tan gratos? Bueno, es interesante que menciones eso. Para explicar por qué un hábito no es tan grato, me gustaría como mencionar una pequeña alegoría. Me gustan mucho las películas y si tú miras el listado de las películas que más plata han ganado históricamente, hay un patrón que es bien interesante, que es lo que yo le llamo el patrón del proceso versus el suceso, que tiene que ver con cómo las películas te venden esta idea de que siempre hay algo externo, alguien que te descubre, algún hecho que te cambia la vida o algo que hace que tu vida cambie de manera... Un hito que marca un antes y un después. Efectivamente, y como después de esto yo cambié radicalmente, y eso lo vemos con Harry Potter, con Star Wars, con Avatar, con todas las películas famosas como que te venden esta idea. Y esa idea es súper contradictoria, negativa y dañina para la formación de hábitos. O sea, es una pésima idea. Es una pésima idea. O sea, comprarse esa idea, digamos. Sí, pero claro. ¿en qué sentido? En que finalmente lo que genera un hábito es la repetición de algo que por sí solo no hace una gran diferencia, algo que por sí solo es pequeño, pero que sumado en el tiempo te da una ventaja competitiva increíble y que también es muy invisible. Por ejemplo, hay un tipo que admiro mucho que se llama Sir Dave Brailsford, que él es conocido justamente por la ley del 1% de la mejora, etcétera, que por mucho tiempo Inglaterra no había ganado nunca jamás nada en el área de ciclismo, por así decirlo, por más de 100 años. Y se metió él, y de ahí en adelante, por los siguientes 10 años, Inglaterra se convirtió en el top 1 de todos los tipos de ciclismo que hay. ¿Y qué es lo que decía él? Decía que era importante hacer mejoras del 1%. Por ejemplo, lo que hacía es que llamó a un cirujano para que les enseñara la correcta técnica de lavado de manos a su equipo. ¿Para qué? Para que se enfermaran menos. Les buscó una almohada como más apropiada para que pudieran descansar, porque pequeños descansos iban a hacer una pequeña diferencia. Entonces, ninguna de estas cosas por sí sola... Algo que uno diría, pero ¿cómo eso me va a hacer mejor ciclista? Efectivamente es marginal. De hecho, se llama la ley de las ganancias marginales. Pero cuando tú las mantienes en el tiempo y se van acumulando, de repente hay un punto en que la curva crece exponencialmente. Entonces, el primer desafío, contestando tu pregunta, es que somos presa de esta idea de que siempre hay algo que me va a cambiar. Si yo soy bueno para algo, me va a funcionar de inmediato, cuando es todo lo contrario, una idea que nos han vendido desde Hollywood o de otro lado. Pero lo real es que los hábitos se generan poco a poco, porque se van generando las redes neuronales que nos llevan ahí, y el desafío está en cómo me mantengo realizando esas acciones consistentemente poco a poco. Y lo primero es sacar estas creencias limitantes que me hacen pensar de que estas cosas por sí solas no hacen ninguna diferencia. En general, la gente cuando busca cambiar un hábito busca hacerlo como de una y haciendo grandes acciones y muchas veces bastante drásticas, las cuales son difíciles de mantener.
Cuando hablamos de hábitos, estamos hablando en el fondo de la consistencia y la gente tiende a confundir la consistencia con la persistencia. La persistencia tiene que ver con ser capaz de hacer algo cuando hay muchos obstáculos. Y eso es lo que te vende Hollywood, por así decirlo, Claro. como Que no hay barrera, que usted puede, que tú puedes cualquier cosa. Claro. Y ahí Yes, aparece you can. Esta frase efectivamente, Claro. y se me viene a la mente, no sé, En busca de la felicidad, que el tipo constantemente supera obstáculos y eso es como lo que se endiosa y lo que se vende, Claro. pero lo real es que todas estas cosas ocurren con los pequeños actos que consistentemente tú haces, que se van acumulando en el tiempo, pero que son invisibles. Y como son invisibles, son menos aburridos y la gente los nota menos. Con eso que uno dice, esa cuestión da lo mismo. Efectivamente. Pero al final no da lo mismo, hay que ir No da lo sumándolo mismo. con otra Efectivamente, y se va sumando en el tiempo, justamente. Entonces la consistencia es lo que te va... Bueno, lo interesante de eso también es que cuando vemos la definición de hábito, tiene que ver con un modo de hacer las cosas que es casi involuntario. Y ahí está la gracia, porque la persistencia te implica una gran inversión de energía y cuando lo logras te hace sentir como ya lo logré, Claro, puse la esta meta. sensación de que le hiciste como Claro. no seguir. En cambio, en la creación del hábito a través de la consistencia hace que ciertas acciones se vayan transformando en algo que casi no decides, si lo haces, pero que casi no eliges, no lo piensas, como Claro. si tú tienes Sale hábito... inerte, ¿sí? O sea, Efectivamente, y no automático. te cuesta nada, no te cuesta nada de energía, solo cuando tú tienes el hábito de lavarte los dientes todos los días, no piensas si lo vas a hacer. claro, vas y te los lavas, ¿no? Te los lavas nomás, como que es transparente, es parte de tu transparencia diaria. Entonces, para llegar ahí, justamente, hay una serie de tips, pasos que podemos realizar, pero la idea principal es esa, como que la ventaja de generar hábitos es que no nos van a costar nada una vez que los generemos. Sí tienen, por supuesto, como un costo de instalación, digamos. Exactamente. Claro. Pero después, el costo es totalmente marginal, pero las ganancias no son marginales. Ahora, hay una cosa que seguramente la he escuchado un montón de veces, a lo mejor también alguna vez la dijiste, no lo sé, me ha tocado escucharlo mucho, oye, a mí me encantaría, pero es que yo no tengo fuerza de voluntad. Oye, a mí me encantaría, pero es que en realidad no sé si eso es para mí. Yo quiero cambiar mi vida, pero ojalá que me la cambie otro casi, ¿no? Pero a costo cero. Claro. Entonces, ¿cómo poder salir de esa inercia? Porque probablemente la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en esta conversación, hay un montón de cosas que quiere lograr y que no está logrando. Y por lo tanto va a requerir hacer cambios. ¿Sí? Pero tiene esta idea de que no, es que, oye, quiero cambiar mis hábitos, pero es que en realidad eso hay que persistir mucho tiempo, yo no soy muy constante. Entonces, ¿cómo poder romper esas creencias limitantes que tú decías, que son probablemente la primera barrera para poder despercudirse un poquito en lo que uno está haciendo y hacer algo diferente? Claro. Ya, dos ideas principales. Okay. La primera es la creencia limitante que te mencionaba de que si soy bueno realmente para algo me va a salir bien a la primera o a la segunda. Okay. Cuando nosotros pensamos en eso, se generan como los iniciadores crónicos. Son estas personas que parten haciendo algo y a la primera falla dejan de hacerlo. Abandona. Porque creen que no sirven para eso. Okay. Cuando en verdad, en términos de consistencia, mucho más importante que el no fallar es lo que haces al día siguiente de que fallas. Okay. Porque el día siguiente de que fallas, ahí es donde uno o deja de hacerlo o se dice no importa. No es tan importante hacerlo todo perfecto como seguir haciéndolo. La consistencia es la clave. Entonces, es muy importante cómo yo significo ese fracaso. ¿Es porque no sirve para esto o simplemente es parte del proceso natural de cambio? Es como lo que pasa con los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que van a, no sé, a la final, pierden la final. Totalmente. Ese día se la llorarán. Se lo hacen pebre en la prensa, ¿no? También porque pierden. Y tienen también su equipo, ¿no? O sea, otro equipo de psicólogos, de coach, para trabajar la cabeza y decir, viejo, mañana es otro día, o sea... Exactamente. Ya. Sí, y eso es heavy porque la gente no lo ve, pero recuperarse de eso es lo que realmente hace a este deportista un gran deportista. Claro. Y lo segundo tiene que ver con que, bueno, hay un libro muy bueno respecto de la fuerza de voluntad que tú dijiste, de una autora que se llama Kelly McGonigal, que se llama El instinto del autocontrol. Y habla de que uno de los más grandes errores que tienen las personas es confiar en el autocontrol, que es algo que está modulado por la corteza prefrontal, que gasta energía y si estoy cansado voy a ceder a las tentaciones. Entonces, ella dice que las batallas de autocontrol se ganan a kilómetros de la tentación. ¿A qué se refiere esto?
está muy bien visto, por ejemplo, esto de la fuerza de voluntad en mi casa. No sé, ponte que quiero bajar de peso. Sí. En mi casa hay Oreos, porque a mi familia le encantan, a mí también, pero yo voy a ser fuerte y no las voy a comer y las voy a ver ahí y voy a salivar, pero no las voy a comer. Pésimo, pésima idea. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando estás en el supermercado? No comprar. Por último, que tu familia que se juega un rato no le va a hacer mal, ¿cachai? Pero no tenerlas, ¿cachai? No tener opciones poco saludables cuando estás intentando bajar de peso es la mejor estrategia para no ceder a la tentación, porque todos tenemos momentos de debilidad. Entonces, estas personas que dicen que no tienen fuerza de voluntad probablemente no han mirado su contexto y no han sido capaces de realizar cambios en su contexto que les faciliten la acción de la nueva conducta. Es como una preparación higiénica. Exactamente. Ya, voy a preparar entonces el entorno para que haya menos cosas que me puedan hacer salir de mi objetivo. Totalmente, y eso puede pasar por sacar la tele a algún lugar, por la comida o recordatorios, lo que tú quieras, pero justamente el tema del autocontrol, todos tenemos momentos de debilidad y lo importante es como esta preparación higiénica que tú mencionas antes del proceso. Ahora, me imagino, no lo sé, estos gringos que tienen libro para todo deben haberlo estudiado, que hay algunos hábitos que demuestran mayor efectividad o mayor impacto en las personas que logran resultados de manera consistente versus de aquella que no lo logra, de las personas que logran resultados consistentes disfrutando el proceso versus aquellos que no lo logran, porque también hay gente que son súper buenos para lograr resultados y la pasan pésimo, o sea, tienen una calidad de vida súper baja. Entonces, no sé si lo hay, Francisco, pero ¿cuáles podrían ser estos como hábitos que me van a ayudar a instalar mejores hábitos o que van a ser un punto de palanca para yo poder lograr lo que quiero? Bueno, respecto a eso, hay ciertos hábitos, como tú mencionas, que realizan las personas que tienen éxito y algunos ya los tocamos. Por ejemplo, el hábito de cómo debe significar el fracaso. Las personas que logran cosas tienden a verlo como parte del proceso y no como algo que me deja de alguna manera ya como, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como ya fue, ya es, como no sirvo para esto, no soy esto, etc. Como algo definitivo. Como algo definitivo. Lo otro también que hacen las personas que logran sus metas es algo que Covey menciona en su libro Las 4 disciplinas de la ejecución, que logran diferenciar las mediciones resultantes de las apalancadoras. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si quiero bajar de peso, la medición resultante son los kilos. Y yo tiendo a centrarme y fijarme en los kilos. Pero en vez de eso, lo que dice Covey es que hay que fijarse en las mediciones apalancadoras. ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son las variables que inciden en que yo baje de peso? Las más simples podrían ser calorías ingeridas y calorías quemadas. Mientras yo más me fijo en esas, más impacto sobre la resultante. Pero de ahí vienen otras. Donde, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué quiero bajar de peso? ¿Solo por verme bien? ¿Solo por salud? Porque si busco solo cumplir la meta sin mirar lo que está por detrás, puedo lograr la meta, pero a un costo muy alto. Entonces, estas personas tienen el hábito de mirar lo que quieren lograr, entender por qué quieren lograrlo y tomar la flexibilidad para continuar la consistencia a pesar de que se equivoquen. Ahora, eso requiere un proceso de autoconocimiento totalmente que va más allá del hábito. O sea, que tiene que ver con mi capacidad de reconocer mis emociones, de a lo mejor mi capacidad reflexiva de entender el motivo de lo que me pasa y por qué quiero lo que quiero, que no toda la gente lo tiene tan o más desarrollado. A veces como, ay, porque es bueno nomás, y uno escucha ese tipo de frases así, tan ligeras, digamos. Entonces, hago la pregunta, ¿instalar hábito de manera consistente requiere un proceso de desarrollo personal previo? Bueno, o al menos ese proceso de desarrollo personal previo me lo va a hacer más fácil y me va a ayudar. Sí, mira, dado que el hábito es un modo adquirido, nadie nace con ningún hábito. Claro. Y puede que tú hayas tenido la suerte de que se te hayan entregado, entre comillas, o se hayan generado de tu entorno, tu colegio, tu familia, hábitos que son saludables para lo que tú quieres lograr, pero probablemente vas a haber heredado más alguno que otro que no. Y el ejercicio de poder mirar eso y darte cuenta de que ese hábito, esa creencia, o a veces incluso ciertas tradiciones, no te está ayudando y es un modo adquirido que va en contra de lo que tú quieres lograr, es algo que justamente te requiere un proceso de autoconocimiento, que
Supongo que se puede lograr sin autoconocimiento, pero la verdad yo lo veo bastante difícil, porque si tú no eres capaz de autocuestionarte, y para autocuestionarte requieres de todo esto que tú mencionaste, va a ser realmente súper difícil. Entonces, en la medida que tenemos mayor autoconocimiento y que somos capaces de reconocer las emociones que me pasan cuando me enfrento a esto, voy a ser mucho más capaz de cambiar, más fácilmente al menos. Ahora, la otra vez estaba yo con un cliente que me hizo una reflexión que me quedó dando vuelta, que la quiero compartir. Mi cliente me dice, ¿sabéis qué? Me dice, me tiene aburrido esta cuestión de salir de la zona de confort. ¿Por qué diablos hay que salir de la zona de confort si estoy bien? Me dice. ¿Ah? Si así está perfecto. Entonces, ¿por qué cambiar? Porque hay algunos cambios que uno diría que son evidentes, ¿no? Porque me van a ayudar a sentirme mejor, a estar mejor. Pero es un cambio non-stop. Porque probablemente hay algunas cosas que yo estoy satisfecho con lo logrado. Claro. Y yo digo, no las quiero cambiar, las quiero mantener nomás. Y mantenerlas conlleva un esfuerzo, pero no las quiero modificar. ¿Cómo poder relacionarnos con esta idea del cambio permanente para poder elegir qué cambiar y qué se queda? Porque de repente en esta lógica de cambiarlo todo, es como lo que pasa de pronto en la ciudad. Es una opinión personal, pero respecto, por ejemplo, a Santiago. Cómo destruyen barrios patrimoniales para armar edificios de departamentos horribles, ¿no? Porque ni siquiera tienen un diseño, una lógica de la ciudad. Y finalmente tú decís, no, es que es más moderno. Pero el otro tenía una historia, era patrimonial, a lo mejor era bueno conservarlo. Entonces, ¿cómo poder elegir en esta lógica del cambio qué se cambia y se transforma y qué no y se conserva? Yo incluso lo tomaría un paso más atrás porque lo que estás diciendo es muy importante. Lo primero es justamente elegir qué quiero cambiar, dado que no lo puedo cambiar todo. Y muchas veces ese es un error que cometemos las personas y las organizaciones, donde buscas generar cambios que son demasiados para lo que una persona es capaz de cambiar. Me gusta compararlo con el ejercicio de aprender a manejar. Cuando tú recién estás aprendiendo a manejar, tienes que pensar todo. Los cambios, cuál es la primera, era para arriba, para abajo, para dónde era, y una vez que lo tengo internalizado, puedo conversar, puedo escuchar radio, etc. Entonces, en la internalización de hábitos, lo ideal es que partas con 1, máximo 3 a la vez, porque o si no, se vuelve demasiado agotador y entra en lo que se conoce como la ley de los rendimientos decrecientes, que es mientras más metas tienes, menos metas logras, porque no eres capaz de poner tu energía en eso. Como conversábamos anteriormente, el instalar un hábito cuesta mucha energía, y si intento instalar muchas cosas a la vez, no solo no voy a poder, no solo no voy a lograr nada, sino que me voy a desgastar. Entonces, cuando tu cliente dice eso, a mí me suena justamente 2 cosas. Primero, que quizás se está intentando cambiar muchas cosas a la vez, que no se está eligiendo sobre qué quiero cambiar. Y también, a propósito de este último libro que salió de los juegos finitos e infinitos, hay ciertos juegos que tienen un final y tú puedes decir gané, y otros juegos que son constantes en el tiempo. Entonces, la mejora personal es algo que va a acabar el día que te mueras, y dicen algunos que sigue después, no lo sabemos. Pero el punto con esto es que... Si sigue, hacemos otro podcast desde allá y lo conversamos. Sería bueno, estaría perfecto. Estaría muy bueno. Ese puede durar más, porque va a durar más tiempo. Exacto, sin duda. Por lo tanto, esta visión de que las cosas de alguna manera tienen un fin, en algunas cosas es correcta, pero en otras no. En otras vamos a necesitar ir mejorando siempre. Por ejemplo, ¿cuándo puedes decir que tú te conoces totalmente? Claro. Está difícil, ¿cierto? Claro. Tú puedes decir, logré esta meta de facturación, y eso se terminó, pero hay otras cosas en las que no. Entonces, creo que esa sensación viene de que de todos lados te dicen que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, que esta es la clave, que esta es la otra clave. Entonces, cada uno tiene que ir viendo dónde pone su tiempo y energía limitada, pensando siempre en lo que quiere lograr. Y elegir las batallas que uno quiere dar. Totalmente, porque no las puedes ganar todas. No se puede, no da. Al menos no al mismo tiempo. Oye, Francisco, ha sido un placer esta conversación. En lo personal lo disfruté mucho, te agradezco haber venido a esta invitación. Gracias por la invitación. Espero que lo repitamos. Muy bien. Porque creo que es un temazo. Totalmente. Y además ha sido muy ilustrativo tu explicación, así que te quiero dar las gracias. Y la gente que te quiera encontrar, ¿dónde te encuentras? Bueno, yo tengo monogamia de redes sociales, así que estoy en LinkedIn. Atención en casa. Sí, pero de redes sociales nomás, digamos.
LinkedIn me pueden encontrar por Francisco Camacho Briceño. Ahí Ok. también subo material, artículos, videos, donde pueden ver más de este tema y de otros temas relacionados. Perfecto, Francisco. Y bueno, a ustedes muchas gracias por haber estado en este nuevo capítulo de Cambiar hace bien en Smart Coach. Y como ya lo saben, cada viernes una nueva conversación. Ahí nos vemos. Chao, chao.